Hola colegas, pues bueno, vamos a seguir con esta clase de esta manera en video. El siguiente tema que nos toca es hablar de equilibrio en disolución y para ello pues tenemos que tocar el tema primero de qué son las soluciones. Bueno, seguramente nosotros hemos estado con las soluciones pues muchas veces, hemos incluso realizado alguna dilución en particular, sabemos cómo mezclar los solutos y los solventes para generar una disolución, una dilución en particular. Sabemos incluso cómo generar una concentración particular de alguna sustancia, que 0.1 molar, 0.3 micromolar, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos hacer todas esas cosas. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de la definición formal de lo que es una solución, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo aquí un soluto. En este caso, bueno, lo puse así muy escandaloso el tamaño, pero bueno, estas pues pelotitas que están observando aquí son las moléculas del soluto, ¿sí? Y este es el solvente o el disolvente, como lo quieran ustedes llamar. Entonces, una solución se conoce a la mezcla de algo que llamamos soluto y algo que llamamos solvente o disolvente, ¿sí? Ahora fíjense, esta mezcla es de dos especies químicas, ¿sí? Por acuerdo, por convención, la sustancia que está en mayor cantidad se le denomina solvente o disolvente. Y la sustancia que está en menor cantidad se le denomina soluto, ¿sí? Ahora, esta mezcla tiene, pues bueno, características muy particulares. Yo lo que voy a hacer es mezclar el soluto en el solvente, ¿sí? Pero lo voy a dispersar, ¿sí? Esta dispersión que se va a realizar, yo voy a obtener aquí en el disolvente dispersas al soluto, ¿sí? Pero fíjense que esta dispersión es a escala molecular, ¿sí? Lo que significa que cada molécula del soluto va a estar de alguna manera rodeada o solvatada, ¿sí? Por moléculas del solvente o del disolvente. Esto es muy importante, que esta solución es una mezcla a escala molecular, en donde se dispersa el soluto a escala molecular en el solvente o en el disolvente. Es muy importante, porque tenemos otros tipos de mezcla que son bastante también importantes y que podemos encontrar en la naturaleza y en las formas farmacéuticas que usualmente consumimos, como son las emulsiones, como son las suspensiones. Y a pesar de que esas cosas también son mezclas de un soluto en un supuesto solvente, no son una dispersión a escala molecular. Sin embargo, las soluciones que nosotros vamos a revisar aquí sí son mezclas a escala molecular, ¿sale? Entonces, la naturaleza química, físico-química y termodinámica de la superficie del soluto, ¿sí? En su escala molecular y del solvente es de tal manera que se puede dispersar una molécula del soluto, ¿sí? Rodeada por muchas moléculas del solvente, ¿sí? La solvatación, esa es la definición de solvatación, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de soluciones o disoluciones que tenemos? Pues bueno, las gaseosas, que pues son simplemente mezclas de gases o vapores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién va a ser el disolvente? ¿Quién va a ser el soluto? Bueno, el gas que se encuentre en menor cantidad es el soluto, y el gas que se encuentre en una mayor cantidad es el solvente, ¿sí? También existen las diluciones o soluciones líquidas. Estas son las a las que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿sí? En este caso, yo lo que puedo tener es sólido, líquido o gas que están disueltos en líquidos, ¿sale? Eso es muy común. Nosotros podemos disolver un sólido, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar en agua. O puedo disolver dos líquidos entre sí, por ejemplo, hacer una dilución alcohol en agua, etanol en agua, por ejemplo, es una de las más comunes. Y también puedo incluso hacer una dilución de gases. Puedo tener CO2
dispersado molecularmente en el agua. Las gaseosas justamente tienen CO2 diluido en agua, ¿sale? También puedo tener otro tipo de diluciones, por ejemplo, el ácido clorhídrico humeante se puede disolver para que finalmente se conforme una dilución, y esta dilución, pues bueno, es la dilución de ácido clorhídrico con cierta molaridad en particular, ¿vale? Bueno, también tengo las diluciones sólidas, ¿sí? Por ejemplo, un gas en un sólido, un líquido en un sólido y un sólido en un sólido, ¿sale? Bueno, aquí es interesante pensar en que pues estas soluciones sólidas son bastante peculiares y que no estamos muy acostumbrados a pensar en ellas como una disolución. Si tú ves un sólido y dices, pues eso es todo menos una disolución, ¿no? No, pues sí, efectivamente es una solución. Sí, yo estoy dispersando a escala molecular en gas, un gas, por ejemplo, en un sólido, ¿sí? ¿Como qué tipo de sistemas tengo? Por ejemplo, el hidrógeno en platino o en paladio, ¿sí? Puede ser, el nitrógeno en titanio, el mercurio en oro. En este caso yo lo que tengo aquí es mercurio es líquido, sería una dilución líquida en un sólido, mercurio en oro, ¿sí? Y también puedo tener sólidos en sólidos, ¿sí? ¿Cuáles son las sólidas que puedo tener? Pues bueno, puedo tener cobre en oro y bueno, muchos tipos de aleaciones en donde yo estoy dispersando a escala molecular un sólido que puede ser un elemento metálico en otro, ¿sí? Esos son los tipos de soluciones que yo puedo encontrar. Ahora, ya entrando un poquito al tema que tenemos que ver, sucede que las disoluciones tienen un comportamiento y nosotros vamos a intentar entender ese comportamiento de las disoluciones de acuerdo a las herramientas que hemos estado definiendo nosotros con la termodinámica, ¿sí? Entonces, lo primerito que vamos a hacer, como siempre lo hacemos, es definir la solución ideal, ¿sí? Seguimos con el asunto de la vaca esférica todavía, ¿no? Bueno, ¿qué vamos nosotros a hacer para definir una solución ideal? Bueno, primeramente vamos a analizar el comportamiento que tiene una solución, ¿sí? El comportamiento que tiene una solución con respecto a algo muy importante que es la presión de vapor, en este caso de un líquido, ¿sí? Ahora pensemos que yo lo que voy a hacer es definir, ¿sí?, el concepto de solución ideal de la misma manera que yo defino pues una ley límite. ¿Cuáles son las leyes límites que conocemos? Pues hay un montón, pero una muy útil y que en particular hemos estado utilizando mucho es la ley de los gases ideales, ¿sí? Es una relación límite. ¿Qué significa esto? Que todos los gases, ¿sí?, cuando se van comportando a muy baja dilución, ¿sí?, a muy baja concentración, como límite tienen el comportamiento del gas ideal. En este caso es de la misma manera. Cuando yo tengo una solución que es súper diluida, voy a llegar a este comportamiento de la solución ideal, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué cosas voy a pensar yo en este sistema, en este ejercicio mental que yo voy a hacer ahorita? Bueno, yo lo que voy a hacer es pensar en un disolvente, en un solvente que es volátil, uno y solo uno, nada más. Es decir, este líquido puro que yo estoy poniendo aquí es el que está en mayor cantidad cuando yo haga la solución, y nada más este líquido puro tiene la capacidad de evaporarse. Es el único componente de la dilución que es volátil. Esto tiene como consecuencia que el soluto pues, no va a ser volátil, ¿sí? El soluto no volátil, por lo tanto, va a afectar sí las propiedades de este líquido puro, vamos a ver cómo, pero no se va a evaporar, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué me dice el asunto experimental? Bueno, experimentalmente se puede comprobar lo siguiente. Si yo pongo un líquido puro confinado, así como lo tenemos aquí,
en un recipiente. Yo lo que tengo es el líquido puro, tengo un espacio, ¿sí? No estoy llenando a ras, así no estoy saturando de líquido mi contenedor. Y lo que voy a hacer aquí es poner una sustancia que me permita medir la presión, ¿sí? Puede ser mercurio, puede ser otro líquido, ¿sí? Y evidentemente preferimos el mercurio porque es relativamente más fácil manejarlo y estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando al inicio yo pues confino líquido puro en un sistema de esta naturaleza? Bueno, si yo me espero el tiempo suficiente, en el equilibrio lo que va a pasar es que pues este líquido puro se va a evaporar, ¿sí? Este líquido puro se va a empezar a evaporar, ¿sí? Y se va a evaporar de tal manera que va a llenar el contenedor, ¿sí? Va a ser justamente, pues bueno, lo que nosotros sabemos que pasa en un proceso espontáneo con la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, bueno, lo que va a hacer el proceso espontáneo es, bueno, alcanzar sus mayores grados de libertad, ¿sale? En el equilibrio, cuando ya no puede alcanzar mayores grados de libertad, pues bueno, el sistema está aquí. Pero ¿qué sucedió de manera muy interesante? Sucede que el bisel que estaba aquí, ¿no? En los vasos estos comunicantes de una manera idéntica, a una altura idéntica, pues ya no lo está. ¿Por qué? Pues bueno, porque justamente este líquido puro que se evaporó ejerce una presión, ¿sí? Y esta es la presión de vapor del líquido puro, ¿sale? ¿Cómo se puede medir? Pues simplemente con la diferencia esta de las distancias, pues esta justamente es P0, que es la presión de vapor del líquido puro, ¿sale? Eso es lo que sucede experimentalmente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo elijo un soluto y es un soluto no volátil? ¿Sí? Es importante que es un soluto no volátil, ¿sale? Bueno, yo lo que tengo en mi experimento, lo tengo aquí, sucede que si yo comparo, lo hice más o menos, ¿no? O sea, ya saben que para los dibujos no soy muy bueno. Si comparo esta gráfica con esta, cuando yo le agrego soluto no volátil, sucede que la presión esta que se manifiesta con la diferencia en los niveles en este medidor de presiones es menor, ¿sí? ¿Qué está pasando? Está pasando que P es menor a P0, ¿sí? La presión de vapor de este líquido cuando tiene un soluto no volátil, cuando ya estoy haciendo una solución, es menor que la presión de vapor del líquido puro, ¿sí? Eso es algo que estamos observando, ¿sí? Eso es lo que se está observando desde este punto de vista experimental. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es intentar formular pues un modelito teórico que me describa la situación que yo estoy observando. Bueno, entonces, ¿cómo le hago yo para definir el modelito teórico que yo estoy observando? Bueno, entonces fíjense que lo que yo tengo que hacer es pensar en una función, ¿sí? En una función que me manifieste el hecho de que un líquido en estado puro va a tener la presión de vapor más alta y conforme yo voy agregando cosas, se va reduciendo, ¿sí? Se va reduciendo, se va reduciendo. Bueno, ¿cómo le hago para esto? Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dibujar la siguiente. Voy a dibujar la siguiente gráfica. Ahí les va. Entonces, yo puedo pensar en que la presión que yo estoy observando, la presión, la puedo graficar de esta manera. La presión la puedo graficar de esta manera. Yo lo que voy a hacer es dibujar a la presión, ¿sí? En contra de la composición, ¿sí? Me parece muy buena idea. En contra de la composición, fíjense que aquí lo que yo voy a hacer es definir lo siguiente. La fracción molar, ¿no? Es igual que es 1, la fracción molar del disolvente o del solvente,
más la fracción molar del soluto. ¿Vale? Fíjense que arbitrariamente yo lo que estoy haciendo aquí es, no le estoy poniendo subíndice aquí a mi G, ¿sí? Esta que es la que me está definiendo el disolvente, ¿sí? No lo hago para decir explícitamente que justamente esto que está aquí, ¿sí?, representa el disolvente y que la fracción molar, la combinación del disolvente más el soluto, pues me debe dar 1, ¿sale? ¿Qué pasa cuando yo tengo un líquido puro? Pues G2 es igual a 0, ¿sale? Entonces, por lo tanto, el líquido puro implica que lo que tengo es que yo tengo la fracción molar del disolvente igual a 1, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, entonces debe haber entonces aquí un máximo, que le voy a llamar yo, mi máximo le voy a llamar yo aquí P0, P0, ¿sí? Ese es el máximo, es la presión parcial, bueno, la presión de vapor de mi líquido puro, ¿sí? ¿Y qué tipo de composición puedo poner aquí? Pues, por ejemplo, si yo pongo aquí mi origen, 0, y yo voy a decir, pues voy a incrementar este eje que está aquí, ¿sí? Pues bueno, pongámosle el del soluto, ¿no? Entonces, a bajas concentraciones, ¿sí?, o a una concentración, pues ahora sí, nula del soluto, yo voy a tener mi presión de vapor máxima, que es la P0, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a definir entonces el límite de esta gráfica, porque tiene un límite, pues es cuando yo tengo, en vez de tener a mi disolvente puro, pues yo tengo a mi soluto puro, ¿sí? Entonces, ¿cómo iría avanzando esta gráfica? Pues de la siguiente manera, yo voy a proponer que el comportamiento va a ser una línea recta, ¿sí?, que llega desde P0 hasta 0, ¿sí? Entonces, fíjense que este es un comportamiento ideal, ¿sí? Es decir, un sistema a concentraciones muy bajas y muy cerca de pues el disolvente puro, va a tener valores o muy cercanos a la presión de vapor de líquido puro o la presión de vapor de líquido puro, ¿sale? Bueno, entonces esta ecuación que tengo aquí me va a servir para estructurar otra ecuación que me va a definir el comportamiento de un líquido que se manifiesta como un disolvente que puede estar conformando una disolución ideal, ¿sale? Bueno, entonces veamos aquí cómo yo dibujo una ecuación que me permite estructurar una línea recta de esta manera, ¿sí? Bueno, pues la presión, ¿no?, es justamente lo que yo voy a definir. ¿Cuál es el intercepto? Pues es P0, ¿sí? Acuérdense que una ecuación de una recta es Y es igual a B más MX, ¿no? Entonces, pues es una línea recta, ¿no? En mi situación ideal es una línea recta. Entonces, muy bien. Yo entonces tengo que va a ser P0 y entonces yo tengo que encontrar aquí M, que es la pendiente, que va a multiplicar, en este caso, pues la fracción, en este caso, X2, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta pendiente? Bueno, para empezar yo sé que debe ser negativa y debe ser una pendiente que multiplique a X2, ¿sale? Es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿cómo saco la pendiente? Bueno, la pendiente, acuérdense que es igual a, ¿cómo era la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. La pendiente de una recta. ¿Cómo va esto? Bueno, fíjense, aquí, ¿cómo va Y2? ¿Sí? Cuando yo tomo al 0 como mi primera posición y al 1 como mi segunda posición, pues bueno, en este caso, si yo evalúo en X2 igual a 1 la presión, pues la presión vale 0, ¿sale? Y si yo evalúo la presión en X2 es igual a 0, pues es P0, entonces es 0 menos P0. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, ¿quién es
En este caso x2 pues es 1, ¿sí? Este es x2 menos 0, ¿sale? Entonces, la pendiente es menos P0. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ecuación que me va a definir de una manera adecuada esta gráfica? Pues es la presión es igual entonces a P0 menos P0 por G2. ¿Sí? Entonces, ay, perdonen, voy a arrimar el puente por acá, que luego es difícil que cache yo la imagen. Bueno, si nada más me hizo falta escribir aquí, ¿no? Que lo notaran, pues lo escribí, pero no fue evidente. 0 menos P0 entre 1 menos 0, pues me da menos P0. ¿Sí? Esa es la ecuación que yo estoy generando, la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta ecuación que está aquí, pues es la ecuación que me define el comportamiento de esta línea recta. ¿Sí? Es el comportamiento ideal. ¿Por qué les digo que es el comportamiento ideal? Porque realmente cuando ustedes analizan una gráfica como estas para una sustancia que no es ideal, lo que yo tengo es, pues desviaciones de la idealidad, tengo cosas así, ¿sí? Tengo cosas así o tengo cosas así, ¿sí? Tengo desviaciones yo de la idealidad. Sin embargo, para una solución que se comporta de una manera ideal, ¿sí? Que se ve de esta manera, esta sería la línea recta que me describe de manera adecuada cómo se comporta pues una sustancia. ¿Sale? Bueno, ahora pensemos en las fracciones molares. ¿Sí? Si yo he definido, ¿sí?, que pues mi fracción molar total es G más G2, esto es igual a 1, entonces yo puedo despejar G2, ¿no? ¿Sí? G2 entonces es igual a 1 menos G. ¿Sí? 1 menos G. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto lo puedo utilizar para definir también otras cosas que van a ser importantes, que es tanto la diferencia de presiones, de la presión de la sustancia en estado puro, menos la presión de la sustancia en una disolución. ¿Sí? Ok, bueno, esto lo dejamos para ratito. Sin embargo, esto que está aquí, fíjense que lo puedo estructurar de la siguiente manera. P es igual, la presión es igual a P0, ¿sí? En este caso es el factor común, por 1 menos Chi2. ¿Sale? Ok, entonces aquí encuentro 1 menos Chi2, ¿quién es? Ah, pues fíjense, si yo despejo Chi de esta ecuación, o de esta, de la que sea, yo lo que tengo que Chi es igual a 1 menos G2. Aquí está. ¿Vale? Bueno, entonces lo que yo tengo aquí es que puedo de alguna manera reescribir esta ecuación, ¿sí?, para que sea más sencillita, y es que la presión es igual a G, ¿sí?, que es justamente la fracción molar de solvente multiplicado por P0. ¿Sale? Porque justo esto que está aquí es G. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que me define una sustancia, ¿sí?, ideal. En este marco estamos viendo de las soluciones. ¿Sale? Y de hecho, tiene un nombre. Esta es la ley de Raoult. ¿Sí? Entonces, la solución ideal se define como la solución que cumple con la ley de Raoult. ¿Qué es esto? Que la presión de la solución se comporta de esta manera, que la presión de la solución va como chi que multiplica a P0. ¿Sí? Entonces, si les preguntan por ahí qué es una solución ideal, ¿sí?, pues es una solución que cumple con la ley de Raoult, ¿sí?, y es una solución que cumple con alguna de estas dos ecuaciones, ¿sí?, con la ecuación de la presión es igual a P0 por 1 menos G2,
o que la presión es igual a G por P0, ¿sí? ¿Quién es P0? Es la presión de vapor del líquido, del disolvente en estado puro, ¿sí? Y G que tenemos aquí es la fracción molar del disolvente, ¿sí? Entonces, bueno, esta es nuestra ley de Raoult, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a calcular cómo disminuye la presión de vapor cuando yo tengo originalmente mi sustancia pura, mi disolvente puro, y cuando le agrego disolvente. Lo que tengo que calcular entonces es cuánto vale P0 menos P, ¿sí? ¿Cuánto vale P0 menos P? Bueno, de la ley de Raoult, ¿sí? Yo sé que P es G P0. Entonces, esto es, pues, P0 menos G por P0, lo que es igual, ¿sí? Ven el factor común que es P0 a 1 menos G por P0, ¿sale? 1 menos G, ¿sí? Y yo arribita he definido quién es 1 menos G. Ah, pues fíjense, 1 menos G es, en este caso, G2, ¿sí? Entonces, la disminución de la presión de vapor, ¿sí? En una solución que cumple con la ley de Raoult, que es una solución ideal, pues es P0 menos P, es G2 por P0, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la disminución de la presión de vapor es directamente proporcional a la concentración del soluto, ¿sí ven? Eso, claro, evidentemente es en el caso de una solución ideal, ¿ok? Ahora fíjense, ¿qué pasa con pues una disolución que tiene un montón de solutos? Pues no pasa nada, ¿no? Yo tengo P0 menos P, perdón, tengo P0 menos P, entonces voy a tener que esto va a ser pues G2 más G3 más todos los componentes, ¿sí? Multiplicados por P0. Para el caso de múltiples solutos no volátiles, pues la ecuación se tiene que escribir así, ¿vale? Ahora fíjense, esto es una situación ideal, esto es una situación límite. Lo que le estoy diciendo es que la sustancia ideal cumple con la ley de Raoult, ¿sí? Nosotros eventualmente vamos a analizar cuáles son las metodologías, cuáles son las estrategias que vamos a seguir para tratar de describir una sustancia, cómo se comporta de manera real. Por lo pronto, pues bueno, nos quedamos con esto, ¿sí? Y bueno, es interesante analizar esto desde un punto de vista muy práctico. Fíjense que ustedes han escuchado reportar de la humedad relativa. La humedad relativa se define como P sobre P0, ¿sí? Para el caso del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es la humedad relativa? La humedad relativa, en este caso, se define como la razón que existe entre la presión parcial del vapor de agua que está pues, estudiándose, analizándose, sobre la presión que yo observo de vapor del agua en estado puro, ¿sale? Entonces, esto que está aquí son lo que escuchamos los reportes usualmente en los medios de comunicación cuando nos dicen, la humedad relativa es de tanto. O también podemos escuchar algo de por ciento de humedad relativa, que es P entre P0 pues, por 100. ¿Sale? Bueno, entonces, en este caso en particular, nosotros estamos pensando en estas definiciones muy prácticas. Claro que hemos hecho el análisis de una sustancia que cumple la ley de Raoult porque es pues, una sustancia ideal. ¿Sale? Bueno, entonces la ley de Raoult, muy importante. Vamos a ver que la ley de Raoult no es la única ley límite que vamos a utilizar para
definir de manera pues más o menos adecuada el comportamiento de las disoluciones, ¿sí? Hasta ahorita hemos analizado cómo se comporta la presión, ¿sí? La presión, fíjese, la presión de vapor de un líquido, ¿sale? Y esto es una pues aproximación a un comportamiento ideal, ¿sí? Pero se pueden ustedes preguntar, oye, pero pues que no queremos saber equilibrio químico en disolución. Pues esto no se parece todavía mucho a un equilibrio químico en disolución, ¿sí? Bueno, es por eso que el siguiente tema que vamos a ver es la forma analítica del potencial químico en soluciones líquidas ideales. ¿Sale? Bueno, eso es muy interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es pues llevar los conceptos que hemos estado desarrollando en los gases irreales, y llevarlos a los conceptos en estado líquido, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos nosotros estudiando hasta ahorita es cómo los solutos afectan a los solventes, ¿sí? En su presión de vapor, ¿sale? Sin embargo, lo que yo sé de los cursos pasados, de las clases pasadas, es que si existe un equilibrio de fases, este equilibrio de fases se va a manifestar en que el potencial químico de la fase líquida va a ser igual al potencial químico de la fase vapor, ¿sale? Ahora, me voy a aprovechar de esta definición que tengo del potencial químico, del equilibrio químico, que al final es la igualdad de los potenciales químicos, para estructurar y para definir, para obtener la forma analítica del potencial químico en una disolución, ¿sale? Entonces, bueno, fíjense que aquí yo lo que tengo es que el potencial químico del líquido es igual al potencial químico del vapor. Y aquí viene el truco barato. Tengo el potencial químico en estado líquido y entonces va a ser igual a la ecuación del potencial químico de la sustancia en estado gaseoso, en vapor. Entonces es el potencial químico vapor, ¿sí? Más RT logaritmo natural de P, ¿vale? Esa es mi ecuación que yo he obtenido, la ecuación del potencial químico para un gas ideal, ¿se la recuerdan? Es esta, ¿sale? Bueno, sin embargo, estamos hablando de que en este caso tengo una dilución. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que la fracción molar es importante. Y como yo de la ley de Raoult sé que mi presión es igual a G por P0, yo puedo reestructurar esta ecuación de la siguiente manera. Simplemente sustituyo esta presión aquí y lo que obtengo es lo siguiente. El potencial químico de la fase líquida es igual al potencial cero vapor más RT logaritmo natural de P0 más RT logaritmo natural de G. ¿Vale? Logaritmo natural de G. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense que yo de aquí puedo decir, bueno, ¿qué pasa si tengo mi disolvente líquido puro? Bueno, ¿sí? G es igual a 1, logaritmo natural de G es igual a 0, y entonces si yo tengo el líquido en estado puro, ¿sí? Yo lo que tengo es pues esta parte de la ecuación. Entonces yo puedo definir, ¿sí?, que la condición de equilibrio, ¿sí?, para el líquido, cuando tengo mi equilibrio de mi sustancia pura, es el m vapor 0 más RT logaritmo natural de P0, ¿sale? Esto sucede cuando yo tengo a mi disolvente en estado puro, cuando no está mezclado con nada de disolvente, ¿sale? Entonces, fíjense que yo lo que estoy haciendo aquí, pues estoy
definiendo de alguna manera, ¿sí?, el potencial químico cero de la fase líquida, ¿sí? Es decir, fíjense que yo tengo el potencial químico líquido, ¿sí? Si yo le resto el potencial químico del líquido en estado puro, ¿sí?, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Yo tengo, si yo todo esto que está aquí lo paso restando, lo que tengo es RT log natural de chi. Y esta es justamente la manera en la que hemos definido las ecuaciones para los potenciales químicos en fase gas, ¿sí? Entonces, considerando que yo lo que tengo aquí, ¿sí?, fíjense, es potencial químico de la fase líquida, ¿sí?, menos potencial químico del disolvente en estado líquido puro, y eso es igual a RT logaritmo natural de la fracción molar del líquido. No tengo nada que tenga que ver con la fase vapor aquí en absoluto, ¿sí? Entonces yo puedo reestructurar esto y decir, bueno, pues es lo mismo que para la fase gas, nada más que en fase líquida. El potencial químico es igual al potencial químico cero más RT logaritmo natural de G. ¿Sale? Entonces, esta es la ecuación analítica del potencial químico de una solución ideal, ¿sí? Fíjense que yo tengo que el potencial químico de la solución ideal es igual al potencial químico del disolvente puro más RT logaritmo natural de G. ¿Sale? Entonces esto es muy importante porque dependiendo de cómo tenga yo la fracción molar, pues bueno, va a disminuir el potencial químico, ¿sí? Este término que está aquí siempre es un término negativo, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, ¿cuál es el valor máximo que puedo obtener este término? Pues 0, cuando G es igual a 1, ¿sale? Entonces, la interpretación interesante de aquí es que, ¿qué es lo que le sucede a una sustancia cuando se le agrega un soluto? Pues bueno, yo tengo el potencial químico, ¿sí?, está aquí en estado puro, de mi sustancia líquida pura, y lo que le va a pasar es que el potencial químico de la sustancia va a disminuir. ¿De qué manera va a disminuir? Va a disminuir como RT, logaritmo natural, de la fracción molar del disolvente, ¿sí? Entonces, el potencial químico de una disolución, del potencial químico del disolvente en la disolución es igual al potencial químico de la sustancia del disolvente puro más RT logaritmo natural de Xi. Es bien importante, se lo repito, que lo que tengo yo aquí es que este potencial en estado, pues en estado puro, pues va a ser mayor que este potencial. ¿Por qué? Porque esto siempre va a ser un número negativo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando contamino yo un disolvente con un soluto? Pues se va a disminuir su potencial químico de la sustancia como si estuviese en estado puro. Muy bien. Bueno, entonces, en resumen, lo que vimos ahorita es la ley de Raoult, ¿sí?, que es esta que está aquí, ¿sí? La ley de Raoult es la ley que sigue toda sustancia ideal desde el punto de vista de una disolución, ¿sí? Y es que la presión es igual a la fracción molar del disolvente multiplicado por la presión del disolvente en estado puro, ¿sí? Y además obtuvimos la forma analítica del potencial químico en soluciones líquidas ideales, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? De una manera muy sencilla, ¿sí? Esa es la condición de equilibrio entre fases. Aprovecho de esta condición de equilibrio de fases para definir, en este caso, el potencial químico pues de mi fase líquida, que como estoy en el equilibrio, pues puedo hacer simplemente sustituir la ecuación del potencial químico de la fase vapor, que es M0 más RT logaritmo natural de P. Y como yo sé que mi sistema cumple con la ley de Raoult, pues yo sustituyo la presión con la
ley de Raoult, y lo que al final tengo pues es esta ecuación que está aquí, en donde yo puedo identificar dos términos muy particulares. Este término es de mi sustancia en estado puro, ¿sí? Que yo lo puedo llamar M líquido 0, ¿sí? Y puedo reestructurar al final esta ecuación, ¿sí? En donde fíjense que lo que hice fue trasladar el concepto del potencial químico en la fase vapor, en la fase gas, a el potencial químico en la fase líquida. ¿De qué manera? Con la definición del equilibrio de fases.